Capítulo 8. Perdido en las montañas. ¿Estás seguro? No calculo que sea como ir a la ciudad y regresar. Mi camino probablemente me lleve de una guerra a otra. El Lurmen hizo una mueca burlesca. No me intimida. He estado en guerras antes. Como dije, hace años luché junto a mis camaradas, clones y Jedi contra un batallón separatista. Luego su rostro cambió a una expresión algo seria y melancólica. Además, llevo tanto tiempo atrapado en esta roca que creo haber perdido mi razón de ser. No sé si debo quedarme o irme. Buscar algo que no sé qué es. Así que, si tu destino tiene una causa justa, no temeré a ir a tu lado. El Lurmen miró al droide mostrando una sincera sonrisa, algo que Ícaro tardó en procesar. Además, alguien tiene que mantener tus circuitos en buen estado. En un par de horas, el droide y el Lurmen recogieron todo lo que supuestamente necesitarían para emprender un largo viaje. Tanto Ícaro como Wakto coincidían en el hecho que los piratas trandosanos que los atacaron hace unas semanas debían de tener algún tipo de refugio o guarida. Un lugar donde esconderse y descansar, y con suerte, seguro tenían una nave a su disposición. Incluso existía la posibilidad que pertenecieran a un grupo criminal más grande, en cuyo caso debían actuar con cautela, pues no querían verse envueltos en una batalla que concluyese su camino incluso antes de comenzarlo. Wakto no tenía ningún conocimiento al respecto, simplemente sabía que los trandosanos solían usar dos speeders para llegar a la ciudad desde la entrada norte. Usualmente solían buscar chatarra y piezas al igual que el Lurmen, pero siempre trató de mantenerse distante a los problemas. El encuentro con ellos la última vez fue una metedura de pata por su parte. Sin embargo, mientras Wakto contaba desanimadamente su mala fortuna, Ícaro parecía estar computando otra cosa. ¿Ocurre algo? Dijiste que los trandosanos solían llegar a la ciudad en speeders. Sin embargo, no tengo registro visual de ningún speeder cuando revisamos esa zona de la ciudad hace más de 10 días. Tal vez alguien más las tomó. Es muy probable que otros chatarreros como yo vivan también por los alrededores. Quiero decir, la ciudad capital de Migeto es enorme. Bien podrían pasar años recorriendo las ruinas y nunca encontrar a nadie más. Eso es correcto, pero creo que lo que planteas sobre los speeders es poco probable. ¿A qué te refieres? Un speeder en un planeta en ruinas es un activo demasiado valioso para simplemente dejarlo en un lugar con la esperanza de que nadie se los lleve. Los trandosanos puede que no sean la especie más inteligente de todas, pero saben muy bien los gajes del oficio de ser cazarrecompensa o pirata. Si tuviera que escoger una opción lógica, diría que es un 86% probable que al menos dos de ellos cuidasen de los speeders. Bueno, esa no es una conclusión muy difícil, pero ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Si estoy en lo correcto, eso es prueba suficiente para saber que tienen un líder e incluso una organización estructurada. Espera. ¿Estás sacando esas conclusiones solo por eso? Como dije, en un 86%. Tomando en cuenta todos los registros que tengo de los trandosanos en mi memoria de datos. Bueno. No es agradable oírlo, pero al menos sabemos que no será llegar y tomar lo que hubiesen guardado en su refugio. Si al menos tuviéramos una idea de dónde. 12 kilómetros al noreste. El Lurmen lo miró con incredulidad. ¿Qué? El refugio de los trandosanos. Está a 12 kilómetros al noreste. Wakto simplemente lo miraba, pensando que era imposible que llegase a esa conclusión tan fácilmente. ¿Cómo? Tengo registro de la topografía del terreno antes del ataque masivo. Si la geología se mantiene intacta, al noreste hay un pequeño sistema montañoso de roca caliza, con las propiedades óptimas para deformación de cavernas. En menos de 5 minutos, Ícaro le dio una clase detallada de geología al Lurmen, provocándole un fuerte dolor de cabeza con toda la información que estaba tratando de procesar. Y al ser reptiles, lo más probable es que se escondan en ese lugar. ¿Y crees que están allí solo por suposiciones? Dijo siendo solamente capaz de entender la primera y la última parte de la explicación del droide. Yo no creo, computo. Tampoco hago suposiciones. Simplemente tomo datos y los analizo en la situación actual. Así que esa es nuestra mejor posibilidad. Wakto no tenía ninguna forma de aceptar el procesamiento del droide, pero tampoco tenía forma de refutarlo. Aunque bien es cierto que el Lurmen exploró muchas zonas alrededor de la ciudad capital en todos esos años, e incluso recordaba el sistema montañoso al que se refería, jamás se atrevió a adentrarse por miedo a perderse o a que la noche le tomase desprevenido. Pero en este punto, parecía que Ícaro tenía un punto sólido, así que simplemente emprendieron su larga caminata hasta el noreste de la ciudad. Tanto Ícaro como Wakto tenían una preocupación en común. Si la idea del droide era cierta,
Muchos piratas podían estar escondidos en ese lugar y ninguno de los dos era exactamente un soldado. El Lurmen llevaba consigo su fiel blaster de pulso fásico ambano, el cual usaba para cazar pequeñas presas. Un poco grande para el pequeño ser, pero lo compensaba con una gran precisión. Por otro lado, los proyectiles que usaba Wakto eran de su propia creación, una versión que improvisó con la chatarra encontrada, mucho menos letal que la desintegración que provocaba la munición original del rifle, pero suficientemente fuerte como para matar a su objetivo si le daba en el lugar correcto. Por otro lado, Ícaro portaba dos blaster cuyos modelos ni siquiera reconocía. Los había tomado de los trandosanos que derrotó, pero la carencia de munición iba a ser un problema si la lucha se extendía demasiado. Pero lo que más le preocupaba era el mal funcionamiento de sus sensores ópticos. Al tener uno sin funcionar, otro con algún defecto que no podía describir, y solo uno en buen estado, computaba las muchas posibilidades en las que su puntería pudiese verse afectada. En último caso, sabía que podía usar el sable de Ki-Adi-Mundi que tenía oculto en un compartimiento de su antebrazo, pero eso solo sería como una medida desesperada, pues no tenía ningún conocimiento del combate con sables de luz, más que blandirlo como si se tratase de una porra antidisturbios. Les tomó casi 4 horas terrestres llegar a la zona sureste del sistema montañoso, pero algo no estaba bien. Ni siquiera Ícaro fue capaz de computar los efectos que el ataque masivo al planeta había provocado. El sistema montañoso, tal como estaba en los registros de la computadora del cuartel central, había cambiado. Con solo una mirada fue capaz de identificar nuevas mesetas, valles e incluso laderas, que se supone, no deberían estar en ese lugar. La roca caliza no es especialmente resistente, así que un ataque masivo pudo hacer que muchas cavernas subterráneas se desplomasen, llevando a una reestructuración del relieve. Desde ese punto, Ícaro sabía que el mapa que había recuperado de los registros no le serviría de nada. Bueno. ¿Y ahora hacia dónde? Preguntó al ver la inmensidad de la región y las cientos de posibles rutas a elegir. No lo sé. Bueno. Es hora que se encargue un experto. Dijo con cierto tono burlesco. La vida del Lurmen fue rudimentaria, en muchos sentidos. A pesar de las avanzadas tecnologías que colmaban la galaxia, su especie era relativamente joven y se apegaban a las costumbres antiguas. Tan antiguas como el tiempo mismo. Cazar era una tarea diaria en la vida de Wakto, y tenía la suficiente experiencia como para detectar el rastro de su presa con facilidad. Habilidad muy útil en dicha situación. En ese sentido. Exclamó con seguridad señalando con su mano a uno de los caminos que zigzagueaba entre las montañas. Siguiendo el instinto de Wakto, el peculiar dúo se adentró en las rutas y grutas de las escarpadas montañas. El terreno era de difícil acceso, y a diferencia del ligero Lurmen, Ícaro presentaba muchas dificultades para avanzar por el terreno escabroso sin que la vegetación le cortase el paso o se enredara en sus placas metálicas. No te quedes atrás. Le hablaba desde la copa de un árbol mientras buscaba el camino a seguir. Presento más problemas de lo habitual. ¿Estás seguro que este es el camino indicado? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. El Lurmen saltó desde el árbol hacia otro más pequeño. Deslizándose entre las lianas comenzó a avanzar por la copa de los árboles hasta que se alejó del campo visual del droide. Ícaro simplemente no era capaz de computar tan extraño comportamiento. Separarse en ese punto era demasiado peligroso. ¿En qué estaría pensando ese descerebrado? Ícaro intentó seguir a Wakto, pero mientras más avanzaba, la vegetación se hacía cada vez más y más espesa. Hasta el punto que los arbustos le impedían completamente el paso. Comenzando a experimentar la irritación, Ícaro sacó el sable de luz del compartimiento y lo blandió para deshacerse de la vegetación en su camino. Tanta era su concentración que apenas notó que cortó varios árboles a su paso, dándose cuenta solo cuando estos se estremecían contra el suelo. Varios minutos tras seguir en línea recta, Ícaro fue capaz de alcanzar el saliente de un barranco con una maravillosa vista a un enorme valle cubierto por una espesa capa de árboles. Y acostado sobre el risco, estaba Wakto. ¿Se puede saber qué Silencio. Ícaro guardó el sable de luz una vez más y se acostó sobre el suelo. Se arrastró suavemente sobre la hierba hasta que finalmente llegó a donde el Lurmen se encontraba. Lo encontraste. Muy buen trabajo. Desde el saliente, ambos fueron capaces de ver un enorme agujero con forma casi circular sobre la tierra de varios metros de diámetro. Parecía una formación natural, hecha por la fuerza de la naturaleza sin la intervención de maquinaria pesada. Pero tenemos un problema. Sí. Puedo verlo. Tanto el Lurmen como el droide fueron capaces de apreciar al menos una docena de trandosanos en la entrada de la caverna.
Los piratas parecían no haberse dado cuenta de su presencia. En cambio, se dedicaban a jugar a las cartas con apuestas o a pelearse entre ellos mientras se embriagaban con cualquier tipo de licor barato, ignorantes de la situación de la galaxia. Y a un lado de la entrada, una gran nave modelo Kestrel Nova A.